Y bien, vamos entonces a comenzar. Les informo que la clase está siendo grabada y posteriormente será subida a YouTube. Les informo también que ya están subidas las últimas dos clases, de manera que ya pueden verlas. En la clase anterior nos habíamos quedado definiendo los conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez, quedando pendiente la aceleración. Así como la velocidad representaba un cambio de posición en un cierto tiempo, Rick, la mandé. disculpe, no nos habíamos quedado haciendo unos vectores ayer. Ah, sí, eso lo terminamos. Ah, ok. Pero no había empezado a definir ningún concepto. En la clase anterior a esa no definimos, ya esto lo habíamos visto. Es decir, ya habíamos empezado con esta presentación. Ah, es que como ayer que entré solo miré de que estaba resolviendo los ejercicios, por eso le preguntaba, pero sí, quizás entonces. Sí, fue en la clase anterior a la de ayer, sí. Ok, Rick, ok. Listo, listo. Bien, entonces, perdón, entonces, comentaba que así como el desplazamiento que va en línea recta definía un cambio de posición con respecto al tiempo, la aceleración viene a definir un cambio de velocidad en un tiempo dado. Cuando un objeto cada vez va más rápido, es porque posee aceleración. Cuando un objeto cae, también cada vez va más rápido antes de antes de chocar en el suelo. Y esto es porque cuando un objeto cae también hay aceleración. Cuando usted se sube a un bus del transporte público y usted viene recién subiéndose al autobús y el conductor arranca, usted sale o usted se siente empujada hacia atrás o empujado hacia atrás, hacia la parte trasera del bus me refiero. Bueno, esto también es efecto de la aceleración. Es un efecto de la aceleración. Perdón. Hay muchos movimientos entonces en la naturaleza que cumplen con ciertas condiciones, tal que su velocidad cambia con el tiempo. Y entonces la aceleración viene a cuantificar esta variación de la velocidad con respecto al tiempo. De manera que vamos a definir la aceleración como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Esta cantidad es vectorial. Se mide en metros sobre segundo cuadrado. Aquí, tal como lo podemos ver aquí. Y es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el cambio del tiempo, que usualmente suele ser el tiempo, ya que nosotros analizamos los ejercicios desde t igual a 0. Ahora sí, definimos las maneras en las que se puede mover un objeto. Vamos a estudiar tres. Vamos a estudiar objetos que se mueven sobre el eje X, es decir, objetos que se mueven horizontalmente, pero que no cambian su velocidad. Es decir, su aceleración es 0.
Vamos a estudiar objetos que se muevan de forma horizontal también, pero estos sí van a cambiar su velocidad. Por lo tanto, estos van a tener aceleración. Y esta aceleración será uniforme. Es decir, será un valor constante que no cambia a lo largo del tiempo. Okay. Esos son los dos movimientos que vamos a estudiar en el eje X. Como ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme, podríamos utilizar la luz. La luz se mueve con una rapidez constante. Esta no cambia y por lo tanto quiere decir que no tiene aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí pues podemos dar de ejemplo los automóviles. Los automóviles pues si se mueven a lo largo de una línea recta, horizontal usualmente, estos pueden acelerar o desacelerar. Entonces, este se considera como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la aceleración es un valor diferente de cero. Y el movimiento rectilíneo uniforme es cuando la aceleración es igual a cero. Ojo, solamente estamos hablando de movimiento en el eje X. Bien. Estas serían las ecuaciones con las que vamos a trabajar para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se les conoce como las ecuaciones de cinemática. Y el requisito es que la aceleración debe ser constante. Bien. Ok, noten entonces que aquí aparece la aceleración. La letra A representa la aceleración. La letra V representa la velocidad final. X representa la posición final. T representa el tiempo. Si usted mira una letra V con el 0 como subíndice, es porque nos estamos refiriendo a la velocidad inicial. A la velocidad inicial. Si es la X de posición con el subíndice 0, nos estamos refiriendo entonces a una posición inicial. Bien, de estas cuatro ecuaciones hay que recalcar que hay una, que es esta de acá, que es independiente del tiempo. Es decir, esta ecuación no lleva el tiempo entre sus variables. Entonces es útil en ejercicios que no le dan como dato a usted el tiempo. Esta otra ecuación se resalta también porque es independiente de la aceleración. Entonces, si usted no conoce la aceleración, no es un dato del ejercicio, puede utilizar esa ecuación siempre para resolverlo. Aparte del movimiento horizontal, pues debe haber también un movimiento vertical. Lo estuvimos viendo en unos videos de esta persona que se tira del avión sin paracaídas. Y entonces a este movimiento vertical le llamamos caída libre. Resulta que cuando un objeto está en caída libre tiene una aceleración constante. Vimos dos ejemplos ya de caída libre, así que bueno, espero que lo recuerden. Estas personas cuando caían
llevaban una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí yo hice una pausa en uno de los videos, o al menos creo que se los mencioné. En el caso de Félix, la persona, perdón, que se patrocinada por Red Bull, que alcanzó la rapidez del sonido, Félix llega a un momento en el que la rapidez, la velocidad con la que cae no cambia. Esto se debe a, al equilibrio que hay entre las fuerzas que actúan sobre él. Eso es tema de la siguiente unidad, perdón, del siguiente capítulo. Lick, Mande, sí. una pregunta. Sí, Usted dice que la caída libre siempre tiene una aceleración constante, ¿verdad? sí, Si una persona cae, digamos, de 10 pisos y otra de 20, las dos caen en la misma aceleración. es correcto. Las dos van a caer con la misma aceleración. Sin importar la altura que sea, la aceleración va a ser la misma siempre. Correcto, sin importar la posición en la que estén, la aceleración siempre va a ser los 9.8 metros sobre segundo cuadrado, sí, Ok. sí. Este valor de 9.8 es un valor promedio. A nivel del mar es 9.8066. A nivel del mar, a medida que usted aumenta su altura con respecto al nivel del mar, este valor va disminuyendo. De manera que aquí en Tegucigalpa, a la altura del edificio de física, ese valor ya no es 9.8066. Ese valor se reduce a 9.78. Y por eso nosotros lo redondeamos y trabajamos como 9.8. Si siguiéramos aumentando de altura, como en La Paz, en Bolivia, entonces ahí tenemos un valor todavía menor. Entonces es variable, ¿sí? Es variable con la altura a la que nos encontremos. No varía mucho tampoco, ¿verdad? De 9.81 a 9.78 estamos hablando de una variación pequeña, considerando que hay 1000 metros de altura, 1000 metros de altura de diferencia. Bien, entonces la caída libre nosotros la vamos a estudiar principalmente con objetos que se lanzan al aire, se lanzan al aire y luego caen, o con objetos que se dejan caer. Vea ustedes entonces, acá tenemos ya las ecuaciones de caída libre. Permítanme. Noten que de nuevo hablamos de una velocidad final, una velocidad inicial, pero vean ustedes las ecuaciones anteriores. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sobre el eje X. Obsérvenlas bien. Ahora vean las ecuaciones del movimiento sobre el eje Y. Van a notar que son las mismas ecuaciones. Lo único es que aquí aclaramos que el movimiento es vertical porque estamos hablando del eje Y. Y lo otro es que tomamos en cuenta la aceleración gravitatoria. Entonces aparece aquí la letra G. Note que la aceleración es un vector y esta aceleración gravitacional es un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, como apunta hacia abajo, donde aparece la gravedad o la aceleración gravitatoria, aparece también ese signo menos. De manera que cuando usted use G,
G lo va a usar como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Perdón. G lo va a usar como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. No, sí, porque el signo negativo ya lo hemos colocado aquí afuera. Ok. Perdón. Entonces noten ustedes. Si hablamos de un objeto en caída libre, ¿cómo se va a dar cuenta? Bueno, usted se va a dar cuenta porque el movimiento es vertical. Cuando hable el problema de automóviles o personas o insectos, usted debe tomar en cuenta que estaremos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y solo me faltaría hablar del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, como la aceleración es cero, o sea, si agarramos estas cuatro ecuaciones y hacemos que la aceleración sea cero, borramos este término y llegamos a la conclusión de que la velocidad final es igual a la inicial. Que esto ya lo sabíamos por la misma definición del movimiento rectilíneo uniforme. Como la aceleración es cero, la velocidad no cambia. Ahora, si esto es cero, si la aceleración es cero, todo esto es cero. Y diríamos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Pero resulta que la posición inicial usualmente la podemos tomar como cero también. Entonces, obtenemos que la posición final o la posición en X es igual a la velocidad por el tiempo. Acuérdense que aquí, pues como la velocidad siempre es la misma, carece de sentido que hablemos de velocidad inicial. Si la aceleración es cero, todo esto desaparece. Y volvemos a obtener, ¿verdad?, que la velocidad final es igual a la inicial. Ahí no cambió nada. Entonces, prácticamente cuando la aceleración es igual a cero, la única ecuación que queda es que la posición en X es igual a la velocidad inicial o a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Esto es válido cuando la aceleración es cero. Distancia igual a rapidez por tiempo o desplazamiento igual, porque aquí podemos también hablar del desplazamiento igual a la velocidad por el tiempo. Solamente cuando la aceleración es cero. Vamos a ver entonces, esto lo vamos a ver mejor con los ejercicios. Permítanme un momento. Esto lo vamos a ver entonces mejor con los ejercicios.
¿Qué tenemos por aquí? Problemas resueltos. Ok, tenemos el ejercicio número 16. Y dice así. Un automóvil de carreras da una vuelta a una pista circular de 500 metros. 500 metros de radio en 50 segundos. Preguntan por la velocidad media del carro. Y el inciso B pregunta por la rapidez media del carro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a analizar el enunciado. Está hablando de un automóvil. Perfecto. Movimiento en X. Movimiento horizontal. Dice que va recorriendo una pista circular. Dice que recorre una vuelta en una pista circular de 500 metros de radio. Y esto lo hace en 50 segundos. Ok, esto es importante. Siempre es importante saber que da una vuelta nada más y que la pista es circular. Eso es importante, eso es clave para este problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sin hacer ningún cálculo, yo les puedo decir desde este momento que la velocidad de este automóvil al completar esa vuelta en 50 segundos, la velocidad es 0. ¿Por qué la velocidad va a ser 0? No es porque el auto se detuvo. La velocidad va a ser 0 simplemente porque la velocidad se calcula a partir del desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento entre tiempo. Ok, ¿por qué sé yo que se va a calcular así? A ver, está por aquí. Vamos a ver. A ver quiénes están por aquí. Está por aquí Abraham. No está. Perdón. Alan Javier Martínez está por acá. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Diga, Le hago la siguiente pregunta, Alan. diga. Viendo aquí, leyendo el enunciado de este ejercicio, ¿le mencionan alguna aceleración? Creo que no. Perfecto, no es correcto, no lo hace. No lo hace. En ningún momento el ejercicio dice que el automóvil acelera o dice que el automóvil frena. Si no lo dice es porque no hay aceleración. Ok. Y entonces aquí sí, por eso podemos asumir que se aplica que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Eso lo vamos a ir viendo por aquí abajo. Permítanme. Eso lo vamos a ir viendo por aquí abajo. La velocidad media del carro es 0. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la definición también de la velocidad media, que es el cambio, el desplazamiento dividido el tiempo, donde el desplazamiento fue 0. ¿Por qué fue 0? Porque la pista es circular, termina en el mismo lugar donde comenzó. Y entonces, como el desplazamiento es 0, al calcular la velocidad, tiene 0 entre 50 y eso es 0. De manera que la velocidad media del carro para una vuelta completa es 0 metros por segundo. Ahora bien, pide calcular la rapidez media del carro. Bien, este inciso A era lo que llamamos nosotros teórico.
no necesita usted hacer cálculo para saber que esa velocidad iba a ser 0. Se demostró mediante el cálculo, ustedes lo pueden ver aquí. Se demostró haciendo el cálculo, pero no es necesario presentar ese cálculo para saber que la velocidad iba a ser 0. Ojo al dato. Bien, ahora calcule la rapidez media del carro. Bien, aquí sí, nos están pidiendo la rapidez. La rapidez se calcula a partir de la distancia. Y entonces necesitamos tomar los datos. ¿Qué datos tenemos? Bien, no sabemos cuál es la longitud de la pista. No lo sabemos. Pero conocemos el radio de la pista. De 500 metros. Ese sería nuestro primer dato. 500 metros. Luego, dice que el tiempo que se tarda en completar esa vuelta es de 50 segundos. Perfecto. 50 segundos. Voy a fijarme en estos datos que yo acabo de escribir, entre comillas, porque no los escribí. Y al fijarme en estos datos, observo que están en metros y en segundos. Alan se encuentra por aquí, pero Alan Dionel, no Alan Javier. Alan Dionel se encuentra aquí. Sí. Perfecto. Dígame. El metro es una unidad del sistema internacional. Internacional, sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí. ¿Y el segundo? ¿El segundo qué era? El segundo la unidad segundo para medir tiempo. No sabría decirle la verdad. No se preocupe, aquí le comento. Sí, el segundo es la unidad para medir el tiempo en el sistema internacional. Entonces, como todas mis... Gracias, Alan, por cierto. Como todas mis unidades pertenecen al sistema internacional, yo aquí no tengo que hacer ninguna conversión. Las conversiones solo las utilizamos cuando a mí me dan datos en unidades del sistema inglés o en otro sistema. Pero si están en unidades del sistema internacional, yo uso los datos tal como aparecen aquí. Entonces voy a usar yo los 500 metros y los 50 segundos. ¿Cómo los voy a usar? Bien. Tal como nos dijo Alan, en este ejercicio no se habló de aceleración, por lo tanto asumimos que no hay. Y entonces es válido, aquí la S representa la distancia, es válido usar esta ecuación, distancia es igual a velocidad entre tiempo. Rapidez, la S es para rapidez, disculpen. La D es para distancia. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Pero recuerden que no conocíamos la longitud de la pista. Eso no lo eso no lo sabemos. No lo sabemos. Pero se puede calcular sabiendo que la pista es circular. ¿Cómo se hace? Bien. Resulta que para calcular la longitud de una circunferencia se utiliza esta ecuación, 2pi por el radio de 500 que teníamos como dato. Multiplicamos 2pi por 500 y nos da una longitud de 3141.59 metros. Esta es la distancia de una vuelta. Entonces, el automóvil que recorrió esta distancia lo hizo en 50 segundos, de manera que distancia entre tiempo es igual a la rapidez. En este caso, la rapidez, se representó con la letra S. Bien, la rapidez media del auto entonces es
62.83 metros sobre segundo. Esa sería entonces la rapidez. Vamos aquí entonces a preguntarle a Astrid. Astrid, ¿está por aquí? Parece que no está. Jaime, ¿está por aquí? Sí, dígame, licenciado. Hola, Jaime. Hola, Hola, licenciado. hola. Bien, Jaime, este automóvil en una vuelta completa recorrió 3.141.59 metros. Sí, ¿verdad? Sí, Bien, entonces, ¿qué hubiera pasado si este automóvil, en vez de hacer una vuelta, como dice el ejercicio, hubiera hecho 2 vueltas? ¿Cuál sería la distancia que habría recorrido? en ese caso se multiplicaría 2 veces, ¿o me equivoco? Es correcto, justamente así. Si el automóvil en vez de dar una vuelta hubiera dado 2 vueltas, entonces usted tendría 2 por 3.141.59 metros. Y entonces, esta de aquí sería la distancia 6.283.18. Ok, Jamie, esta sería la distancia, ¿verdad? El doble de la que tendría en una sola vuelta. ¿Estamos bien ahí? Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Está por aquí Ingrid? Hola, Lick. Hola Ingrid. Dígame. Vamos de nuevo a suponer que el automóvil hizo 2 vueltas en 50 segundos. Ajá. ¿Cambiaría la velocidad del automóvil? Cuando hizo una vuelta, la velocidad fue 0. Si el automóvil hace 2 vueltas, ¿cambiaría esa velocidad? No sé, pienso que se mantendría. Correcto. Va a seguir, no importa cuántas vueltas des, siempre que termine en el mismo punto donde comenzó, la velocidad va a ser 0. 0. Entonces es correcto. Si da 2 vueltas, la velocidad sigue siendo 0. Si da 100 vueltas, la velocidad sigue siendo 0. Es correcto. Y va a ser 0, porque el desplazamiento es 0. En el caso de la rapidez, esta va pues a cambiar. Esta sí cambia si da 1, si da 2, 3, 4 o 5 vueltas. Esta sí va a cambiar. Bien, me alegra, quiere decir que me comprendieron en el mensaje que intenté transmitir. Vamos entonces ahora a resolver. Este es un poco más complicado. Aquí ya hay más datos en este problema, que es el del ejercicio 56. Lo vamos a leer en este momento. Y dice así. Un carro cohete experimental que parte del reposo alcanza una rapidez de 560 kilómetros por hora. Alcanza esta rapidez después de un recorrido de 400 metros en una llanura plana. Que sea en una llanura plana es importante para nosotros porque nos dice que el movimiento es horizontal. Perdón. Nos dice a nosotros que el movimiento es horizontal y que podemos aplicar las 4 ecuaciones que habíamos visto en la presentación. Dice, suponiendo que la aceleración fue constante, ¿qué tiempo tardó el recorrido y qué magnitud tuvo la aceleración? Bien, algo que es muy importante, pero muy importante en este problema y que no puede dejar a usted pasar,
es su asistencia a la clase de mañana donde lo vamos a resolver. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vamos a ver el día de mañana.